vamos a hablar un poco, tal y como comentaba, de accesibilidad y Power Platform. Lo he separado en dos líneas, más que nada porque voy a dar una visión general de todo lo que es la accesibilidad y para qué se usa, por qué es tan importante para nosotros. Y bueno, después entraré un poquito más o entraré un poquito en definir un poco las guías que podemos utilizar y los puntos que tenemos que tener en cuenta al utilizar Power Platform para que nuestras presentaciones sean completamente accesibles. Bueno, como curiosidad me presento, soy Juan Ignacio Yeraznar, aunque llevo bastante rato hablando a lo largo de todo el día. Soy ingeniero de sistemas en una consultora llamada SIRT y después soy profesor e instructor de CESTE. Llevo colaborando con Microsoft desde el año 2011, en que fui MVP por primera vez. Y bueno, desde entonces he sido MVP 9 años consecutivos. A ver, un momentito, que me doy cuenta que no tenía la cámara activa, perdonad. En la rama de Cloud and Data Center Management, que es básicamente una expertise que le llama Microsoft, en el cual entran distintos temas como son, por ejemplo, todo lo que es gestión de infraestructura, todo lo que es sistema operativo, PowerShell, todo lo que es seguridad, etcétera. Bueno, seguridad parcialmente, que está dividida ahora mismo entre seguridad de aplicaciones, seguridad de infraestructura y seguridad de Azure. Bueno, no me quiero enrollar más. De cara a contactar, podéis contactar conmigo si lo necesitarais a través del correo que se ve en pantalla, igual que a través del Twitter. Y bueno, siempre digo que intento responder lo antes posible los correos. Por lo general voy con un poquito de demora porque me llegan bastantes consultas de distinto tipo y estoy en bastantes colaboraciones y voy un poquillo loco. Pero bueno. Bueno, la agenda de la sesión básicamente es dar una pequeña introducción a qué es eso de la accesibilidad digital, después entrar en la accesibilidad de Power Platform y lo que sí que voy a hacer es dar bastantes referencias y guías. Como son bastantes guías, bastantes URLs, o sea, bastantes direcciones de Internet, etcétera, todo esto no os preocupéis porque después se publicará, se dejará liberado a través de distintos medios, como por ejemplo cuando se publique en YouTube, cuando pase el evento lo subiré a LinkedIn, etcétera, y todas esas guías, todos esos enlaces los tendréis disponibles. ¿Vale? Bueno, lo primero sería hablar un poco de qué es eso de la accesibilidad. Nosotros tenemos que pensar que el derecho a la información es uno de los derechos que deberíamos tener todos los seres humanos por igual. De hecho, hay una referencia a ello en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, el derecho a la igualdad en todos los sentidos. Incluso dentro del, creo que es el artículo 6 de la Constitución Española, se hace referencia a la necesidad de que toda persona, todo ciudadano tenga el mismo derecho a la información, siempre, por supuesto, que no vulnere otras leyes, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando nosotros generamos cualquier tipo de aplicación, un sitio web o cualquier otro elemento, porque muchas veces nos centramos en aplicaciones, sitios web, pero nos olvidamos, por ejemplo, de dispositivos, no caemos en la necesidad que tienen ciertas personas, esas necesidades especiales, que en caso de no cumplirse... sí. Espera, voy a cerrar por aquí un momentito, perdón. Tenemos por aquí algún micro abierto. Perdonad. Bueno. Aquí estoy. El tema es que nosotros tenemos que conseguir que cualquier ciudadano, cualquier usuario que tengamos, tenga el mismo nivel de acceso a los datos que nosotros publicamos. En este caso, como estamos hablando de temas de Power BI, etcétera,
pues que puedan manejar los informes con el mismo nivel de interacción que tendría una persona que no tenga esas limitaciones, ¿vale? El pensar en hacer aplicaciones, sitio web, etcétera, que sean accesibles, no solo lo hacemos para que los usuarios puedan utilizarlas, sino tenemos que pensar que en muchos casos tenemos desarrolladores, por ejemplo, que tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo desarrolladores con algún problema visual o auditivo, etcétera, ¿vale? Entonces, el que nosotros hagamos nuestros informes de Power BI, nuestros paneles, nuestras páginas web, etcétera, accesibles, permitirán que todas esas personas puedan colaborar y contribuir al crecimiento al final de nuestras comunidades, de nuestras empresas, etcétera. Aquí hago un pequeño repaso al tema de las discapacidades. Es una palabra que no me gusta, la verdad, pero bueno, muchas veces hablamos de pues algún tipo de discapacidad de tipo, pues por ejemplo, problemas con la audición, problemas con la visión, o algún tipo de problema de movilidad que nos impida, por ejemplo, el manipular manipular el ratón, etcétera. Todo esto va a condicionar el que estas personas puedan interactuar. Por lo tanto, tenemos que poner algún tipo de elemento dentro de nuestra programación que permita el que estas personas puedan operar sin ningún problema. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona que tiene movilidad reducida y no puede manipular un ratón, pues puede generarse a base de atajos de teclado, etcétera. Después también tenemos que pensar que muchos de nosotros en algún momento, aunque no tengamos esas discapacidades, vamos a tener un momento puntual o un momento que no sea tan puntual a lo largo de nuestra vida que nos haga necesitar el utilizar esos elementos de accesibilidad. Por ejemplo, con los dispositivos nos encontramos con cosas tan simples como que la pantalla de nuestro móvil cambie la luminosidad en función de dónde está. Esto es un elemento que en principio es también de accesibilidad, aunque muchas veces no pensemos en ello. También el que los botones de los móviles sean de una forma o de otra también viene por elementos de accesibilidad. Esto, por ejemplo, los primeros que empezaron a tratar de esta manera el tema de la accesibilidad en dispositivos fueron la gente de Apple, ¿vale? Después han seguido otras empresas, como por ejemplo Microsoft y tantos otros, ¿vale? Bueno, vamos a ver un momentito. Bueno, después tenemos que pensar, que más adelante lo voy a hablar, bueno, de hecho en la siguiente PPT lo comento, que cuanto más mayores nos hacemos, más complicado se nos hace manejar según qué elementos, porque ya tenemos problemas visuales, pues por ejemplo a partir de los 40 años aparece la vista cansada, problemas de oído, etcétera, y poco a poco pues vamos arrastrando algún tipo de problema de movilidad, etcétera, con lo cual es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? El envejecimiento de la población es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Y después tenemos, por ejemplo, la limitación de conexión. Muchas veces hacemos nuestras aplicaciones pensando que todo el mundo está en mitad de la gran ciudad con su conexión de fibra de 300 megasimétricos, no va a tener ningún problema y, en cambio, cuando nos encontramos con la realidad, pues tenemos distintos usuarios que están interactuando desde distintas localidades y que no en todas van a tener la misma conexión, el mismo ancho de banda. Incluso nos podemos encontrar con que en determinados casos ya no solo vaya a ser que el ancho de banda que utilice o la conexión sea pequeña o complicada, sino que va a tener que tirar de conexiones que el flujo de datos se paga y se tarifica bastante caro. En este caso, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en un proyecto que estuve en mitad de Teruel, en Javalambre y demás, y por ejemplo en esos momentos yo tuve que utilizar varias veces conexiones a internet
Y claro, en ese momento nosotros no contábamos con casi nada de ancho de banda. Las transmisiones que hacíamos en esos momentos tenían que ser muy puntuales, con poco menos que envíos de texto y no compartir absolutamente nada, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo. Bueno, nosotros podemos enfocar la forma en que vendemos nuestro proyecto de accesibilidad, porque al final tenemos que vender nuestro proyecto o tenemos que estar motivados para hacer nuestro proyecto de manera accesible, y lo podemos basar en 4 partes, ¿vale? En 4 puntos. La primera, el que seamos altruistas. Por supuesto, cuanto más colaboremos con el mundo, mejor va a ser el mundo. Esto es aquello que decía Gandhi, de conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Si nosotros queremos que todo el mundo goce del mismo derecho a la información y que todo vaya mucho mejor, pues deberíamos gastar un poco de nuestro tiempo y nuestro dinero, en caso de ser necesario, en algunos proyectos, en desarrollar ese plus de accesibilidad que hará que todo el mundo tenga acceso a esa información. Por otro lado, lo podemos mirar desde el punto de vista económico. Si nuestro gerente, por ejemplo, no ve claro que haya que hacer una pequeña inversión de tiempo y dinero bueno, me refiero a dinero por las horas de programación adicionales que habría que añadir en algunos casos, ¿vale? Si nosotros necesitamos venderle a nuestro gerente o a nuestro coordinador que está bien el invertir, pues podemos enfocarle a esos nichos de mercado. Primero, el de las personas con discapacidad, que hay un informe europeo que dice que en 2020 un 25% de la población europea va a tener algún tipo de discapacidad. Ojo, o sea, el año pasado ya. Ojo, cuando hablamos de tipos de discapacidad estamos hablando de personas que tienen algún tipo de problema de audición, algún tipo de problema visual, movilidad reducida por lo que sea, ¿vale? O sea, parece un número muy alto, pero en realidad coge bastantes datos, ¿vale? Pero sí que tenemos una cosa, que es el envejecimiento de la población que he referido antes. Ahí tenéis un pequeño gráfico que nos muestra cómo va envejeciendo la población, y si os fijáis, en el año 2025, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, por encima de 50 años vamos a tener casi un 50% de la población, ¿vale? Lo cual es, a partir de 50 años ya todo el mundo está con vista cansada, etcétera. Con lo cual es una buena inversión el que hagamos nuestros productos accesibles, ¿vale? Los otros 2 puntos, el más importante podría ser la imagen de marca. Pensar que empresas como Apple, Microsoft, Google, Bankinter, etcétera, están desarrollando ahora todos sus productos y todos sus proyectos basados en programación accesible desde el punto raíz. O sea, desde el principio ya la accesibilidad se incluye como un punto fundacional, ¿vale? Como uno de los cimientos. Y eso está haciendo que se les ponga bastante foco y reciban bastante buen feedback por parte de distintos colectivos, y aparezcan continuamente en distintos medios de comunicación. Todo eso, al final, revierte en imagen de marca, que hace que pues ciertos usuarios vuelvan su mirada y digan, pues para comprarle a tal producto, pues preferirme al que sé que está contribuyendo de una manera o de otra, ¿vale? Y por último tenemos la regulación gubernamental. Ahora mismo, desde creo que es principios de 2020, en el espacio europeo, todos los proyectos que tengan que ver con gobierno deben incluir accesibilidad digital. Esto pasa lo mismo de siempre. Realmente se tiene que incluir. Ahora mismo no lo incluyen todos, pero poco a poco están entrando. Incluso conozco algún proyecto que se hizo hace 1 año y medio, no se contó con accesibilidad y lo están rehaciendo para adaptarlo. Y en este momento solo obligan a lo que es entidades gubernamentales, pero por supuesto ya están arrastrando
a empresas, colaboradoras, a proveedores, etcétera, y poco a poco irá entrando para que todos nosotros cumplamos, ¿vale? El incumplimiento de esta regulación ahora mismo se supone que conllevará sanciones económicas, que yo sepa todavía no se están aplicando, pero seguro que en breves se empezará a ver. Bueno, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esto, hace cuestión de, me parece que fue 3 meses, hicimos el primer proyecto aquí en España de formación sobre accesibilidad digital por parte de Unión Europea, que fue un proyecto de formación que se hizo entre 4 universidades europeas, desde Polonia, Eslovenia, etcétera, y aquí estuvimos colaborando desde Zaragoza. Todo esto iba como programa piloto para desarrollar un marco de referencia para certificación para lo que era accesibilidad digital. Bueno, voy a tirar un poco para adelante, que si no me enrollo mucho. Perdonar. Vale. Sobre estos temas, lo que os he comentado, dejaré enlaces más adelante y ahora vamos a publicar bastante información sobre todo lo que es accesibilidad. Incluso vamos a abrir en breves un pequeño curso también para ayudar a desarrollar proyectos accesibles. Bueno, tal y como comentaba, nosotros debemos desde el punto raíz empezar con lo que son los proyectos de manera accesible. Deben ser parte esencial del proyecto. Tenéis que pensar siempre en que, bueno, casi todos los que estáis conectados, supongo que sois programadores o venís del mundo de IT, tenéis que pensar en proyectos en los cuales hayáis tenido que hacer un cambio en una fase temprana y cuánto ha costado hacer esa modificación, y en cambio en otros proyectos en los cuales habéis tenido que hacer una modificación en una fase tardía y cómo esa modificación, siendo la misma que hubiera sido en raíz, ha multiplicado exponencialmente su coste, ¿vale? Entonces, el añadir esto desde el punto raíz, pues hace que la inversión vaya a ser mucho menor y vaya a ser mucho menos traumática para el equipo, ¿vale? Bueno, por otro lado, tal y como comentamos, como comentaba antes, es importante hacer ver al cliente o al jefe de proyecto, al product owner, la importancia de unir la accesibilidad a nuestro proyecto y, tal y como comentaba antes, el ahorro que vamos a tener con todo lo que es la inclusión de accesibilidad digital. Bueno, ahora me voy a ir un poco así rápidamente también a todo lo que es accesibilidad y Power Platform, que bueno, básicamente lo voy a fundamentar en 4 puntos que están referenciados por las guías de accesibilidad de Microsoft. Aprovecho en este punto para comentaros que tanto Microsoft como otras empresas, por ejemplo, como Apple, etcétera, tienen guías de accesibilidad en las cuales definen cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestro proyecto sin grandes complicaciones y que cumplan todo lo que es los requerimientos de accesibilidad. Todas estas guías son gratuitas y están accesibles para el público en general. En realidad, si nosotros ponemos accesibilidad a Microsoft, nos encontramos una gran cantidad de información y encontramos desde vídeos, por ejemplo, de Donna Karan, que es una de las jefas de producto de Microsoft, explicando un poco para qué sirve esto de la accesibilidad y por qué es importante y los puntos que tenemos que tener en cuenta, hasta guías pormenorizadas de cuáles son las etiquetas que tendremos que utilizar para que se cumpla con la accesibilidad, por ejemplo, en los lectores de pantalla o en multimedia, etcétera. Aprovecho también para comentar, antes de saltar a esto, que unas de las guías, aparte de las de Microsoft, que me gustan bastante, que más me han convencido son las de W3C. Bueno, el consorcio que lleva lo que son las especificaciones de las páginas web y demás, de todo lo que es HTML, CSS, etcétera.
ellos tienen una librería tremendamente extensa sobre lo que es la programación y el testeo de aplicaciones, tanto web como otras, ¿vale? Porque muchas de las cosas que cuentan son realmente trasladables o se pueden aplicar sobre distintos sistemas que nosotros desarrollemos, ¿vale? Esta os la recomiendo que le echéis un ojo, llevan bastante información, están bastante detalladas y llevan también una parte muy importante, que es una sección dedicada a cómo gestionar el proyecto. O sea, cómo gestionar el proyecto en sí, no solo cómo programarlo o cómo testearlo, sino cómo gestionarlo. Y tiene también una batería bastante interesante de por así decirlo, preguntas y respuestas para dar esos pequeños esas pequeñas píldoras de conocimiento que necesitan los product owners o los jefes de proyecto para entender la necesidad que tenemos de accesibilidad en nuestros proyectos. Bueno, dentro de Power Platform nosotros tenemos 4 puntos principales que realmente son iguales que los que tendríamos en un W3C, ¿vale? Pero esto está extraído completamente de las guías de Microsoft. Y bueno, se fundamentan en las guías de color, cómo tenemos que utilizar los colores para que nosotros no tengamos problemas. Y, por supuesto, los usuarios que tienen algún tipo de problema visual tengan posibilidad de leer los textos o entender la información que se muestra. Después tendremos un poco la parte de atajos de teclado, la parte de compatibilidad y uso de lectores de pantalla y, por último, multimedia, que es, por así decirlo, la más sencillita. Dentro de los colores, tal y como pone aquí, tenemos que tener sentido común, ¿vale? Yo he visto alguna vez alguna página web o alguna aplicación que han cogido, por ejemplo, fondo amarillo canario y la letra ha estado escrita en rojo. Dices, sí, se ve perfectamente, pero duele a los ojos, ¿no? Esto me parece que lo habréis visto todos alguna vez, una aplicación de este tipo o una presentación de este tipo. Lo que tenemos que hacer es intentar que ni moleste a una persona que no tenga deficiencias visuales, ni impida que una persona que tenga esas deficiencias sea incapaz de extraer la información, ¿vale? Para esto nos dan básicamente 3 pautas. La primera, los elementos tienen que ser todos visibles. Ahí se tiene, por ejemplo, el tema de que no haya elementos que se monten unos con otros, se superpongan y que creen confusión. Esto, por ejemplo, cuando nosotros desarrollemos tendremos que tener en cuenta el cómo se reescala la aplicación si la estamos viendo en un portátil o si la estamos viendo en un móvil. Tenemos que tener en cuenta las variaciones que puede haber en caso de haber modificación de la relación de aspecto, ¿vale? Para esto hay bastantes guías en el mercado, hay bastantes especificaciones y, por supuesto, tenemos bastante información que nos dan, por ejemplo, los fabricantes de dispositivos, que nos dan ya pues, las relaciones de aspecto que tienen, por ejemplo, todos los productos de Apple, etcétera, ¿vale? Bueno, después tenemos que revisar bastante los contrastes, por esto que comentaba antes, porque hay personas que con según qué contrastes puede que confundan unos textos con otros o no sean capaces de leerlos. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los flujos de lectura que sean coherentes. Nosotros ahora mismo estamos hablando aquí en España y la forma de leer es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pues todo lo que tiene que ser las presentaciones en nuestra página web, en nuestra página o en nuestro Power Platform, nuestra aplicación, etcétera, tiene que estar presentada en principio de esa manera. Esto no quiere decir que tengamos que poner siempre la información arriba y empezar arriba y desde ahí hasta donde lleguemos, o que empecemos a la izquierda y tengamos que poner los textos a la izquierda. Nosotros podremos poner las imágenes si es necesario a un lado, etcétera, pero sí que es verdad
que tendremos que buscar esa coherencia en el modo de lectura, ¿vale? No hacer que las personas tengan que leerlo a la inversa o cosas similares. Por otro lado, respecto al tema del teclado, tenemos que tener en cuenta lo que comentábamos antes. Hay personas que no van a poder utilizar una tablet, no van a poder utilizar pantalla táctil o no van a poder utilizar un ratón. Entonces, tenemos que pensar en que se puedan utilizar solo el teclado, se puedan utilizar distintos atajos de teclado, etcétera. Y para esto también tenemos nuevamente guías que nos lo especifican, ¿vale? Sí que es verdad, aprovecho para comentarlo, que muchas veces cuando estamos manejando según qué aplicaciones nos podemos encontrar con ciertas incongruencias debidas sobre todo, por ejemplo, a traducciones y demás. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda en un PDF o en una página web, hacemos el control F por el find, pero en cambio si nos vamos a un Word que esté en castellano, vamos a hacer el control B de buscar, ¿vale? Esas son cosas que tendremos que tener en cuenta y viene bien que cuando se arranque una presentación, una aplicación o similar, se muestre un pequeño resumen de cuáles serán las teclas que deberá utilizar la persona que quiera navegar de este modo o quiera moverse por nuestra aplicación o nuestro tapiz o similar para trabajar sin necesidad de ese ratón, ¿vale? Bueno, respecto al tema de los lectores de pantalla, Microsoft nos dice que para las compatibilidades con Power Apps tenemos esos que hay ahí marcados, ¿vale? Nosotros tenemos que pensar que cerca de, me parece que era el 85% de los lectores de pantalla son estos, ¿vale? Los que utilizan, perdón, mejor dicho, cerca del 85% de las personas que utilizan lectores de pantalla utilizan los que tenemos presentados en esta PPT, ¿vale? Sí que nos podremos encontrar con peculiaridades de gente que no los utilizan, pero muchas veces serán compatibles con funcionalidades de estos que tenemos en pantalla. Entonces, al final, acabaremos llegando casi al 100% de las personas con dificultades, ¿vale? Para esto, al margen de que no voy a entrar en detalles técnicos porque no tengo tan poco tiempo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que deberemos configurar las distintas etiquetas para coger los controles de entrada y que también tendremos que asegurarnos de que todos los elementos sean representables para un lector de pantalla en caso de tener una persona con problemas visuales. Con esto me refiero, por ejemplo, a cosas tan sencillas como utilizar textos alternativos en las imágenes, ¿vale? Esto de los textos alternativos es algo, además, que ya lo tenemos bastante interiorizado los que hemos programado en algún momento aplicaciones o páginas web. Ya sabéis, por ejemplo, que cuando hacemos una imagen se pone el alt y, entre comillas, el texto que sería, por ejemplo, aquí va una imagen de niños jugando en la calle, por ejemplo, para que una persona que esté simplemente utilizando un lector de pantalla, pues sepa que hay una imagen y no vale con decir aquí hay una imagen. Debería ser una etiqueta que fuera indicativa. Por ejemplo, eso de jugando en la calle o en caso de estar mostrando algún tipo de gráfica o similar, pues aquí va una imagen con una gráfica que muestra la tendencia de crecimiento de la exportación, lo que sea, ¿vale? Pero que no se quede simplemente en aquí hay una imagen, porque entonces estamos limitando el acceso a la información que tiene esa persona, ¿vale? Bueno, y por último tenemos por ejemplo, la multimedia. La multimedia es bastante sencillita porque en realidad se nos pide que ingresemos lo que son subtítulos y transcripciones de los vídeos que se están haciendo, ¿vale? Esa captura, por ejemplo, es
una captura de uno de los vídeos que tengo yo en mi YouTube y los subtítulos llevan por defecto, yo no se los he introducido. No son para tirar cohetes, no son la panacea porque tienen algunos fallos, pero sí que favorecen el que una persona que no puede oír lo que se está contando en ese vídeo, pues sea capaz de por lo menos tener una idea de lo que se está hablando. ¿Vale? Bueno, respecto a la comprobación de accesibilidad con Power Apps, nosotros tenemos dentro de las aplicaciones, tenemos la posibilidad de probar esa accesibilidad. ¿Vale? De hecho, cuando nosotros la probamos o cuando nosotros vamos a probarla, ya nos está indicando los problemas de accesibilidad que encuentra, incluso nos desglosa cuáles son los problemas que puede encontrar con eso. Por ejemplo, que un vídeo no tenga subtítulos, que una imagen no tenga el tamaño adecuado o que no esté que no tenga texto alternativo, que unos textos estén en un color que dé problemas para personas con problemas visuales, etcétera. ¿Vale? Respecto a las guías de accesibilidad, aquí tenéis, por ejemplo, una captura de cómo está la documentación. Ya sabéis que últimamente Microsoft ha incluido bastante documentación libre, abierta para el público en general. Si antiguamente ya tenía un sistema de documentación bastante potente, hoy en día ha crecido bastante. Todo lo que es Microsoft Docs, etcétera, está bastante poblado. Además, las traducciones suelen ser bastante buenas, con un sistema de traducción automática que además es moderada por voluntarios que colaboran a distintos niveles, etcétera. Y bueno, aquí ya un poco comentaros las guías, ¿vale? Tal y como habíamos hablado, por un lado tenemos el sitio de accesibilidad, que este es bien simple, o sea, directamente en Microsoft accesibilidad y os aparecerá. Y dentro de esto os he añadido un par de links, un par de añadidos, que son, por ejemplo, los recursos de accesibilidad de Microsoft, que ahí, dentro de la página web de accesibilidad, es donde está toda la documentación, donde están todos los test, etcétera, y un poco de información sobre la creación de aplicaciones de lienzo accesibles. ¿Vale? Después, esto es lo que os comentaba de las guías que tiene W3C, que para mí son bastante buenas, y una cosa muy importante es las herramientas de evaluación que tenemos para hacer pruebas con lo que es la guía WAI, que es la guía de accesibilidad que tiene para web. ¿Vale? Aquí realmente, perdonad que me he repetido, y bueno, después tenemos selecciones de distintas herramientas, ¿vale? Esto, más unos cuantos que no he añadido de momento, os lo publicaré, os lo dejaré para que podáis echarle un ojo. Y lo que os he comentado, tenemos pendiente el añadir un curso de accesibilidad completo para que se pueda ver paso a paso todos los puntos a tener en cuenta, desde la generación del proyecto hasta su desarrollo y su testeo, etcétera. Y este es el vídeo de Donna Sakar donde se cuenta en 2 minutos para qué es necesaria la accesibilidad en Power Apps y los puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, perdonar porque he ido bastante rápido, más que nada porque el plan era terminar a las 2:30 y son casi las 3, entonces he tenido que meter bastante el turbo. Si veis que hay cosas que han quedado borrosas por lo rápido que he ido y que no he comentado algún temilla, me podéis contactar conmigo, ¿vale? Vuelvo un momentito atrás para que lo tengáis ahí al principio. Tenéis ahí el correo electrónico y el Twitter. Entonces, si contactáis conmigo por uno de esos 2 medios,
podemos hablar de lo que necesitéis, ¿vale? ¿Tenéis alguna dudilla? Sí,